darle gracias a Dios esta mañana y yo los saludo a todos ustedes, hermanos, felicidades por este día, por este tiempo, porque en realidad es un tiempo bello cuando podemos abrir nuestros corazones para recibir su palabra. Señor, te damos gracias esta mañana, preciosa mañana, porque tú estás ahorita, Señor, en nuestros corazones. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones para recibir este salmo y lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Bendice la enseñanza, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, corazón. Yo siempre le pido a Nori que ore por mí. Hoy día es domingo 26 de julio del año 2020 y los domingos estamos aprovechando para entrar al libro de los Salmos y encontrar en los Salmos esa riqueza que el Señor tiene para nosotros. ¿Se han dado cuenta que el libro de los Salmos es uno de los libros favoritos de creyentes y judíos por más de 2000 años? Y la gente sigue leyendo los Salmos y se sigue identificando con ellos. ¿Y cuál es la razón por la que una persona se puede identificar con el libro de Salmos? Es muy sencillo. Una canción es un poema. El compositor quiere dejar un legado y quiere perennizar un momento en la que sus emociones jugaron fuerte y expresa sus emociones en la hoja de papel y luego con los acordes musicales le pone música. Todos aquellos, ustedes que me ven, ya han sido compositores o han compuesto alguna vez una canción, saben que detrás de una canción hay algo, hay una historia. Y es por eso que los salmos describen emociones, tristeza, alegría, horror, arrepentimiento, frustración, gozo, emociones y sentimientos con los que todos nos podemos identificar. Hoy día vamos a ver lo que se conoce como el segundo salmo. En la lista de todos los salmos, el segundo salmo más famoso de toda la Biblia. Sé que te estarás preguntando, ¿y cuál es el salmo número 1? El salmo más famoso en toda la Biblia es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y el segundo salmo más popular es el Salmo 51. Yo aprovecho cuando estoy preparando el salmo y le doy un título acorde a nuestra realidad. Yo al Salmo 51 lo he titulado Aplastado por la culpa para bien. Aplastado por la culpa para bien. Y en el bosquejo, este salmo lo he dividido en 4 partes. Versículos del 1 al 4 le he llamado perdón. Si tú tienes tu Biblia, haz una línea entre el 4 y el 5 y coloca los primeros 4 versículos al margen perdón. De ahí, los versículos del 5 al 9, la segunda parte, entre el 9 y el 10 traza una línea y escribe problema. Los versículos del 10 al 13, entre el 13 y el 14 traza una línea y escribe en el margen pureza. Y finalmente, los últimos versículos del 14 al 19 que le he llamado promesa. Perdón, problema, pureza y promesa. Ahora, tengo una introducción para poder entrar al estudio de este salmo. Un cristiano no es alguien que no se desanime o no peque, ni se sienta miserable por ello. Lo que hace a uno cristiano es la relación que tiene con Jesucristo y la tristeza de saber cuando le hemos fallado. En los salmos aprendemos a cómo reaccionar cuando experimentamos un terrible arrepentimiento. Y de esto se trata el Salmo 51. David, quien lo escribió después de haber cometido una atrocidad, se quiebra en arrepentimiento y escribe este salmo. Si ustedes tienen sus Biblias, verán
que tienen títulos y subtítulos. Y las indicaciones del Salmo, después del título, dice, al músico principal. Salmo de David. ¿Cuándo? Después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es bien conocido lo que sucedió con Betsabé. En pocas palabras, voy a leer 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5, para ponernos en el contexto que inspiró este salmo. Un día, mientras David se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era, le dijeron que se llamaba Betsabé. Era hija de Elián y esposa de Urías hitita. David ordenó que la llevaran a su presencia. Se presentó, él la tomó, se acostó con ella y después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Es decir, David una tarde en la azotea de su casa, ya los militares jóvenes no querían que él fuera al frente de batalla porque ya era un hombre mayor y estaba perdiendo sus habilidades. Se levantó tarde, se fue por la azotea de su palacio mirando abajo y en eso ve una mujer hermosa bañándose. Y ahí es cuando ocurre esto. Lo triste es que cuando Betsabé le informa que ella quedaba embarazada del rey David, David trató de cubrir su pecado. Entonces, si esta mujer hermosa tenía un esposo que estaba en el frente de batalla, así que David, ahora ella estaba embarazada del rey David, ¿cómo podía David cubrir su pecado? Mandando traer a Urías del frente de batalla. Y eso fue lo que hizo. Mandó órdenes al general Joab que mandaran a Urías para que le reportara cómo iba la batalla, la guerra con los amonitas. Y así fue que Urías regresa, le informa al rey David y David le dice, bueno, ahora anda, descansa, goza de tu mujer. Y el rey David estaba convencido que Urías, después de estar en la batalla y venir con su mujer después de varios meses, iba a estar feliz de estar con ella. A la mañana siguiente se entera por el jefe de la guardia que Urías se ha quedado en la guardia, no ha bajado a ver a su mujer. Así que David lo llama molesto porque su plan se estaba arruinando. Y le dice, ¿por qué no has ido a ver a tu mujer? Y Urías resultó más honorable que el rey David, porque le respondió, ¿cómo puedo yo gozar de mi mujer si mis compañeros están en el frente de batalla peleando por ti, oh rey, y peleando por Dios? Que Dios no me lo permita. Así que David lo emborrachó pensando que borracho podía ir a su casa y no ocurrió. Así, frustrado, el rey David manda al general Joab una carta y se le da a Urías. Urías no sabía que él llevaba en su mano un rollo, una carta, un pergamino con su sentencia de muerte. Y el rey David le dice lo siguiente a Joab. Joab, pon a Urías en lo más recio de la batalla. Pero antes queda con todos tus hombres, que cuando des una señal todos se retiren, para que Urías muera. Así que la intención era ponerlo en el frente de batalla, retroceder para que lo mataran. Y eso fue lo que ocurrió. David trató de cubrir su pecado trayendo a Urías, y el capítulo 11 de 2 de Samuel termina con unas palabras tremendas que no debemos dejar pasar por alto. Una vez que muere Urías, el rey David toma a Betsabé y se casa con ella. Y la gente estaba increíblemente emocionada de ver un gesto de nobleza de su rey. Ellos solo sabían que Urías había venido, no sabían el resto. Ahora Betsabé está embarazada, Urías ha muerto. Y vean la nobleza de nuestro rey.
una pobre mujer viuda embarazada de un militar, y el rey David la acoge como su esposa. Así que todo el mundo, emocionado, empezó a aplaudir a David. ¡Bravo! ¿Qué rey tenemos? Es un rey increíble, noble, bueno, servicial, amable. Pero segunda de Samuel 11:27 declara unas palabras tremendas. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Cuando David creyó que todo había quedado oculto, Dios envió al profeta Natán con una parábola con la cual David pronunció su propia sentencia, la cual se encuentra registrada en 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 15, y los animo a que lo lean. Solo voy a leer el versículo 13. Natán le cuenta una historia. Le dice: rey David, te cuento, había un hombre en tu reino muy rico, mucho dinero, muchas ovejas, y otro que era pobre. El pobre tenía una corderita, una ovejita, y la había criado como parte de la familia, comía de su mesa, dormía con uno de sus hijos. Y un día llegaron de visita al hombre rico, y el hombre rico, para agasajar a su visita, mandó matar la ovejita del hombre pobre para cocinarla y darla a sus invitados. El texto dice que cuando David escuchó esto, montó en cólera, se puso de pie y le dijo al profeta Natán: ese hombre, y declara sentencia, debe morir. Yo me imagino que David lo estaba viendo a Natán y le decía: ese hombre debe morir. Y Natán estaba que escuchaba a David que le decía eso, y yo me imagino que Natán un poco que le dio la espalda al rey David, y cuando David dijo: ese hombre debe morir, Natán volteó y con el dedo ¡puf!, lo señaló y le disparó y le dijo: tú eres ese hombre. Y me lo imagino a David, porque teniendo muchas mujeres le quitaste a Urías, Eteo, su mujer. Y David no había quedado oculto, Dios lo sabía. Y Natán sigue: tú lo has hecho a escondidas y has declarado tu propia sentencia de muerte. Así que el rey David quedó anonadado. Pero el versículo 13, como les decía, es el desenlace de esta historia. 2 de Samuel 12:13. David respondió a Natán. Cuando David queda descubierto, cuando David sabe que las cosas que él ha hecho y las ha querido ocultar, y ha podido engañar a todo el mundo, Dios las ha visto y lo ha enviado al profeta Natán para confrontar al rey David. David le responde a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: ok, está bien, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Ahora, deténganse, porque quiero hacer un análisis. Oír esto podría parecer un escándalo, pues Urías está muerto, Betsabé fue violada, el bebé morirá, y Natán le dice: el Señor ha quitado tu pecado, y nada más. David cometió adulterio, ordenó un asesinato, mintió, despreció la palabra de Dios al dar ocasión a los enemigos del Señor a blasfemar contra él. ¿Y el Señor quitó su pecado? ¿Cómo? Nos cuesta poder entender que ante asesinato, ante tanta perversión y maldad, ¡pum!, como que nada hubiera pasado. Y nos da a entender que algo está muy mal. Nos cuesta entender algo como esto. ¿Qué tipo de juez es Dios? No se olvida simplemente una violación, un asesinato y una mentira. Los jueces
justos no actúan así. ¿Cómo pudo Dios pasar por alto el pecado de David? Y la respuesta a esa pregunta que tienes nos la da Pablo en Romanos 3, 25-26. Yo lo voy a leer de una paráfrasis, la Nueva Traducción Viviente, que pone un lenguaje más sencillo para aquellos que no están acostumbrados. Romanos 3, 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y esto es exactamente lo que 2 de Samuel 12:13 nos dice, que Dios hizo esto, pasó por alto el pecado de David. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo lo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y fue la muerte de Jesús, que para David estaba en futuro y para nosotros en pasado, la que pagó por el pecado de la humanidad. Y David creyó que Dios le perdonaría el pecado. Y Dios lo hizo. Por más horrible que sea tu pecado, ¿qué es lo peor que puedas hacer? Pues si vienes arrepentido a Dios, Dios perdona tu pecado. Nos indignaríamos si Dios estuviera solamente barriendo el pecado de David bajo la alfombra. A ver, tu pecado, y acá no pasó nada. Pero no es así. Dios veía siglos adelante a la muerte de su Hijo Jesucristo, quien moriría en el lugar de David. Y el Salmo 51 es la respuesta de David y describe el horror que sintió por su pecado, y mucho más cuando supo que Dios lo sabía y mientras se aferraba a la misericordia de Dios. Así que este salmo trata cómo sentirnos correctamente aplastados por nuestros pecados. Miren, el cristiano no deja de pecar, el cristiano peca. Pero ¿cuál es la diferencia? El dolor que sientes de haber fallado a quien amas tanto, que es a Dios. Hay muchas personas a lo largo de mi vida en el pastorado al cual invertí mucho, le di mucho amor, las acogí en mi corazón y de alguna manera terminaron haciendo las cosas mal. Y no me tocó más que disciplinarlos y pedirles que se fueran de la iglesia. Y yo sé que muchos de ellos, años más tarde, nos encontrábamos y con vergüenza y con perdón y arrepentidos venían a decirme: lo siento mucho, Pastor Lucho, lo siento mucho. Jamás en mi vida intenté hacerle daño, pero sé que le fallé. Y eso era lo que importaba, un corazón realmente arrepentido. Y fue el salmo que siguió a la reprensión del profeta Natán. Natán se va, David llora porque se le ha dicho que el bebé va a morir. El bebé que espera a Betsabé va a morir. Así que David llora, toma su guitarra o su instrumento de cuerdas y compone este salmo. Salmo 51:1. Perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquellos de ustedes que reciben mis notas, que se las mando por correo, noten que yo he puesto en otro color
los posesivos, mi, mis, mío, mi, mis, mi, en otro color. Porque la oración sale de un corazón, sale del ser, del yo, estoy arrepentido. Y la oración de David es un grito por misericordia. Dios puso el dedo en la llaga a través del profeta Natán. Y David está clamando por la misericordia de Dios. Hubo otros salmos donde David también oró: Señor, recompénsame de acuerdo a mi bondad y rectitud. Pero ahora no está pidiendo recompensa, no está pidiendo justicia, sino misericordia. Justicia es recibir el castigo que tus actos merecen. Misericordia es no recibir el castigo que tus actos merecen. Y David no está pidiendo justicia, David está pidiendo misericordia. Una anciana fue a buscarlo al presidente Lincoln y le pidió por su hijo y le dice: este es el hijo de mi sustento, está preso en la cárcel, por favor, presidente, le pido su misericordia, libere a mi hijo, porque él es el que me mantiene, le pido un acto de caridad. Abraham Lincoln le dijo a la mujer: venga la próxima semana y hablaremos. Y la mujer regresó a la semana y el presidente Lincoln le dice: señora, su hijo cometió un delito, está pagando por lo que hizo. Y la señora le dice: señor presidente, nunca le pedí justicia, le pedí misericordia. Y de esto se trata, misericordia. Noten, yo hice un estudio de palabras. Habla de rebeliones, habla de maldad y habla de pecado. Rebelión, maldad, pecado. David se da el lujo de usar más palabras para tratar de explicar lo que él vivió: rebeldía, pecado, maldad. Habla de rebeliones: borra mis rebeliones o transgresiones. La rebelión es un acto intencionado y deliberado de desobediencia. Cuando le dices al niño: no agarres eso, y el niño te mira y lo agarra, es un acto deliberado de desobediencia. Bueno, Dios no solo perdona nuestras rebeliones cuando estamos realmente arrepentidos, sino que nunca vuelve a acordarse de nuestros pecados. Y este es un versículo, uno de mis versículos favoritos. Isaías 43, 25. Esto dice el profeta: yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Es decir, si tú le has fallado a Dios y vienes a Dios arrepentido, Dios no solamente te borra, lo limpia, sino que dice que nunca se acuerda. Para Dios jamás ocurrió el daño o el pecado que tú hiciste, porque ya lo confesaste, Dios ya te perdonó, Dios ya lo borró. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David conocía la ley de Dios. Sabía que estaba haciendo mal al involucrarse en adulterio con Betsabé. Fue una transgresión. Por eso dijo: borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Betsabé tenía esposo, Urías. A David no le importó. David había actuado mal. Y luego dice: maldad. Cuando habla de maldad, lávame más y más de mi maldad. Maldad es la suma de toda la iniquidad, de todo lo oscuro en mi vida. Maldad. Y pecado, en su raíz etimológica, significa errar en el blanco. Nuestro blanco es tener comunión con Dios. Y nosotros, cuando no lo tenemos, erramos, fallamos. Puede que mi pecado no sea deliberado, pero muchas veces es solo la debilidad de mi carne. Pecado sigue siendo errar en el blanco, pero no es un acto deliberado de maldad. Me encantaría dar en el blanco. Me gustaría alcanzar todo lo que Dios quisiera que yo sea.
pero quedo corto y hierro en el blanco. Y es interesante que David uniera la rebelión, la maldad y el pecado en estos versículos, pues representan el lado oscuro y no regenerado del corazón. En 1 Corintios 6:11, después que Pablo da una lista tremenda de pecados, dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo coloco una figura que dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Pero yo reconozco, confieso mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ojo, escuche. Yo, mi. Saber esto estaba perturbando su conciencia y no podía sacarlo de su mente. Era arrastrado por su carne, mientras su espíritu se resistía. No, David, no lo hagas. David, no mires. David, no preguntes. David, no mandes llamar a la mujer. David, no te acuestes con ella. David, no llames al marido. David, no mandes matar al marido. Es decir, era una lucha entre sus apetitos y entre lo que el espíritu le decía. Había una lucha entre la carne y la parte espiritual. Había una lucha en la de satisfacer lo que yo quiero y hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y esto es lo que describe. Se trata de una batalla interna. La carne codiciando en contra del espíritu. Y el espíritu luchando contra los apetitos de la carne. Te encuentras desgarrado, destrozado por dentro. Eres consciente que esta lucha ocurre dentro de ti y te partes en dos. Y escúchame, esta lucha la tuvieron todos. Pablo, el gran apóstol Pablo, en Romanos 7, del 18 al 20, describe la lucha que él tenía de una manera vívida, explicada. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y más tarde, en el mismo Romanos 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es interesante que David dijera eso, pues al mirar la historia diría que realmente pecó contra Betsabé. Le invitó a su palacio, usó su influencia de rey para seducirla. Diría que seguramente pecó contra Urías, a quien envió su muerte en la batalla. Y en realidad, todo pecado es contra Dios. Cuando yo peco contra mi esposa Nori, enojándome sin fundamento, no solo estoy pecando contra ella, estoy pecando contra Dios. Y esto es lo que David quiere que entendamos. Cuando peco, puede tener su efecto en otras personas, y a menudo lo tiene, pero el pecado es contra Dios. Ese es el estándar. Cualquier pecado que cometes siempre es cometido contra Dios. Y David pensó que había escondido su pecado de Dios y que nadie lo sabía, pero Dios, de hecho, lo sabía, lo estaba observando. Y realmente necesitamos ser conscientes en todo momento de la presencia de Dios con nosotros. Esto cambiaría nuestro comportamiento si solo nos diéramos cuenta de que el Señor está con nosotros siempre. Dios va conmigo a donde yo voy, en la persona del Espíritu Santo. Es decir, no hay manera que me pueda ocultar de Él, como lo dice el Salmo 139. No puedes ocultarte
de Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. ¿Cuántas veces personas se han avergonzado de decir lisuras al escuchar que yo las estaba escuchando? Es decir, ¿cuántas veces estaba en un trabajo secular, estaba en el colegio, en el departamento de ciencias, estaba ahí, entraba un profesor y se ponía a hablar groserías con otro profesor? Yo estaba ahí, los escuchaba nomás, preparando algo, y luego se volteaba, abría los ojos, perdón Lucho, discúlpame. Pero es tremendo que de alguna manera se incomodaran de saber que esto me ocasionaba a mí un disgusto. Y ellos me pedían perdón, pero habían olvidado por completo que el Señor también los está escuchando. Ahora, hay una construcción idiomática difícil de entender al final del versículo 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La Reina Valera contemporánea lo escribe: eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Y la traducción lenguaje actual dice: tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. El hombre a menudo desafía a Dios. ¿Es Dios realmente justo? ¿Por qué Dios permite esto o aquello? ¿Por qué Dios no intervino y evitó esto? ¿Por qué Dios dejó la pandemia? ¿Por qué Dios permitió que este niño sufriera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso es lo que el enemigo hace para que dudes de Dios. Y el ejemplo más claro lo tenemos en los primeros capítulos del Génesis. Eva contemplaba un árbol con un fruto delicioso. Estoy convencido que era mango, podía que ser un fruto dulce. Allí estaba el árbol de mango. Eva lo huele, huele dulce, y en eso el enemigo de nuestras almas se le acerca y le dice: con que Dios te ha prohibido comer esa fruta deliciosa, que Dios es malo. Dios no quiere que comas esa fruta. Dios lo evita porque sabe que cuando tú comas de esa fruta serás como Él, y Dios no quiere eso. Dios es malo, Dios te priva de cosas. Dios no quiere que comas de ese fruto. Y hoy día igual vienen a nuestra mente pensamientos en contra de Dios. Dios lo ha permitido, entonces Dios es malo. Vayamos a la segunda parte, versículos de 5 al 9, el problema. Y aquí David pone por claro un hecho que tumba la premisa en la que se basa el humanismo de este siglo. El humanismo de este siglo dice, da como sentado, como fundamento, como piedra angular, el hombre es intrínsecamente bueno. Bueno, veamos qué dice David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pablo lo dice así: éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismos que los demás. Efesios 2:3. Y la Biblia dice que nacimos con una naturaleza pecadora. Aunque haya quienes lo nieguen, el hombre no es bueno. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús, maestro, bueno? ¿Qué le responde Jesús? Alto. Bueno, solo hay uno, bueno es Dios. Y Romanos 3 dice que no existe un solo hombre bueno sobre la faz de la tierra. Y todos somos malos. Y por lo cual estamos desechados de la presencia de Dios, salvo que Dios intervenga a nuestro favor para salvarnos. Y eso fue lo que hizo con Jesucristo. Lo envió a tomar y llevar nuestra culpa, nuestro pecado. Ahora, pecar no me hace pecador, solo prueba que soy pecador. Y la Biblia declara en este versículo 5, concebido en pecado
y formado en maldad, el hombre no es bueno. Todo lo contrario. Ponga a cualquier hombre en un lugar público, cargo, donde haya mucho dinero, y vas a ver todos cómo se corrompen. Hasta el hombre más probo, en arca abierta, mete la mano, porque está en el corazón del hombre la maldad, la codicia y el engaño. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David había intentado cubrir la verdad ocultando sus pecados. Dios quiere la verdad. Dios quiere que lo confieses, la confesión. Dios quiere que abras tu corazón delante de Él. Y vean cuán profundo cayó David. Empezó con un poco de holgazanería, porque dice el texto que se levantó al mediodía de la cama. Luego vio a Betsabé, la deseó, la mandó traer. Poco a poco continuó hasta que cometió asesinato con la espada de la ammonita. Y a veces pensamos que podemos jugar con el pecado y podríamos darnos un poco de indulgencia y luego dejarlo. Y cuando reaccionas te das cuenta que estás metido hasta el cuello y no hay manera que puedas salir si es que Dios no interviene. La mentira y el engaño comienzan a crecer. ¿Y qué tela tejemos cuando hacemos lo malo? Unas telarañas pegajosas. Es una red en la que uno mismo queda atrapado. Y el Señor quiere que seamos abiertos, que confesemos nuestros pecados. En cambio, David buscaba cubrirlos. El Señor desea la verdad en lo íntimo. Quiere que seamos abiertos y sinceros. Mira, Salmo 26:2. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y esto fue lo que hizo David. Abrió su corazón. Mira, Señor, qué feo. Mira qué cochino. Mira cuánta porquería. No soporto el hedor. Ayúdame, Señor. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era un pequeño arbusto que crecía en las paredes y en las rocas. Y en el Antiguo Testamento era usado cuando rociaban la sangre del sacrificio como un aspersor. Agarraban la rama del hisopo, la metían en la sangre y luego esparcían la sangre. Era usado en los ritos de purificación. Me encanta la escritura que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 7. Así que como David podemos decir: purifícame, lávame, límpiame, Señor. Mira, Isaías 1:18 va al acorde con este pensamiento de David. Isaías, años más tarde, David, inspirado por este salmo, escribió, capítulo 1, verso 18. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, rojos, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y yo coloqué un pequeño mensaje que dice, una viñeta: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David, hablando del mismo incidente, en otro salmo declara, el Salmo 32 declara: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras guardé silencio, mientras no confesé, mientras estuve tratando de disfrazar, cubrir y ocultar mi pecado, la culpa se agolpó sobre mí, me asfixió y no pude más. Señor, te confesaré mi pecado y me llenarás de paz, gozo y alegría. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Señor, no veas la suciedad de mi bajeza. Quita toda mi maldad delante de tus ojos. No hay manera de poder escondernos del Dios omnipresente. Jeremías 16:17. Ninguno de sus caminos me es oculto.
como tampoco me es oculta su maldad. Mis ojos los están vigilando. Y Dios te dice, hey, tú, yo te tengo chequeado, te estoy mirando. El pedido de David es que Dios no tome en cuenta su pecado y lo borre. Vean, Miqueas 7, 18, 19, cómo me encanta. ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo? No guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué belleza! Versículos del 10 al 13, pureza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta aquí la oración de David es hermosa. Purifícame, lávame, borra. Y ahora le pide a Dios que arranque su corazón pervertido y le dé un nuevo corazón. Un corazón que sea limpio, un corazón que sea sensible, un corazón que lata de emoción ante Dios. Y el profeta Jeremías, hablando de la maldad del corazón del hombre, dijo, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Y habla del sentimiento del hombre que no tiene a Dios. También dice en la Escritura, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que nunca, nunca, pero nunca, nunca, nunca digas que te vas a dejar llevar por los impulsos de tu corazón, porque el corazón sin Dios es engañoso y perverso. Y los resultados serán catastróficos. David había hecho cosas horribles. Era algo que no podía sacarlo de su cabeza. Lo atormentaban. Por eso le pidió a Dios que renueve un espíritu recto dentro de él. Y el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se nos dice en la Biblia que no apaguemos al Espíritu Santo y también que no lo entristezcamos. Yo puedo apagar el Espíritu Santo y lo puedo entristecer. Su nombre es Espíritu Santo y santo es la declaración del carácter del Espíritu. Es un Espíritu puro y santo. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces mis acciones entristecen el Espíritu de Dios? Tal como el Espíritu Santo se fue alejando del arca del testimonio al lugar santísimo, del lugar santísimo al lugar santo, del lugar santo a la puerta del templo a los atrios exteriores, a la puerta exterior del templo, y se fue. Tal como el Espíritu Santo se fue alejando en los días de Ezequiel, David le está pidiendo a Dios que no se lo quite. Necesita de la comunión con el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido la conciencia del gozo de la presencia de Dios en su vida. Tal como el sacerdote Elí, ¿se acuerdan Elí? Ya viejo, ya Dios no le hablaba, y Dios le habla al muchachito Samuel. Y Samuel le dice, ¿me llamabas Elí? Y Elí, no, anda a acostarte. Y Samuel, otra vez durmiendo, Samuel, Samuel, Samuel se levantaba, corrieron de Elí, Elí, ¿me llamaste? Y Elí supo que Dios ya no le hablaba. Había dejado de hablarle. Ahora Dios usaría a Samuel. Y esto es lo que le está pidiendo. No me quites tu Espíritu Santo. Y el pecado te priva de ver a Dios.
obrando en tu vida y destruye el gozo de tu salvación. No conozco un pecador feliz. Todos son miserables. Quedas atrapado en la miseria de un corazón dividido entre el deseo de lo carnal versus la comunión con Dios. Y David ruega por la restauración, quiere su comunión, quiere ser guiado por Dios. Judas 24, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Y Dios es poderoso para cuidarte. Si tan solo vienes arrepentido a Él, y Dios y el Espíritu Santo te presentará intachable delante de Dios. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David lideraba por el ejemplo. Le dice a Dios que será testigo suyo. Diré a los pecadores que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convierte en discípulo en el apóstol Pablo. Y en Hechos 9, 21-22 dice, todos los que lo oían predicar en Damasco se quedaban atónitos y decían, ¡wow! ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Acaso no es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos presos donde los principales sacerdotes? Pero Saulo, Pablo, iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Y llegamos al final, versículos del 14 al 19 de este salmo precioso, versículos 14 y 15. Líbrame de homicidios que había hecho David. Mandó la carta a Joab para que dejaran a Urías. David dio la orden para que mataran a Urías. Por eso dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Del asesinato de Urías soy culpable. Derramé su sangre. Líbrame, Señor, de tal culpa. Solo tú puedes librarme y salvarme de mí mismo. Entonces seré tu testigo y cantaré tus maravillas. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Verso 16. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. No, se trata de cumplir con lo que tu religión te impone o pagar con obras el pecado. Yo conozco personas, hombres mundanos, que hacen cosas terribles que ofenden a sus esposas, pero luego regresan, les compran joyas, les compran carros, la llenan con bienes materiales. Su conciencia los hace saber que hicieron mal al sacarle la vuelta a la mujer, pero la compran, con eso ya tratan de acallar su conciencia. Y vean, vivimos en una sociedad en el siglo XXI que la gente es religiosa. Y la gente cree que cumpliendo con los servicios religiosos y cumpliendo con ciertos rituales, ya pagó a Dios, ya compró a Dios. Y a Dios no se le compra. La salvación no es por obras, no es por lo que haces, por lo que dices. La salvación es por un corazón dolido y arrepentido y humillado que Dios no desprecia. Así que Isaías dice 1:11, ¿para qué me sirven, dice el Señor, los muchos sacrificios? Estoy harto de los sacrificios. Estoy harto de las cosas que la religión te impone. Y 1 Samuel 15:22. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Salmo 46. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? ¿Tú crees que, yo cumplo con mi religión, yo cumplo, la Biblia, no quiero ya es demasiado, basta con la Biblia? Es tremendo, qué ignorancia. Déjame cumplir con lo mío, pero no me hables de la Biblia. Y es exactamente lo opuesto. ¿Tú crees que a Dios le gusta más que cumplas? A que
lo obedezcas. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle sacrificios. Escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de carneros. Así que no te engañes. Lo que necesitas es conocer la Biblia y estudiarla. Y nosotros, a través de la tecnología, estamos haciendo todo lo posible por enseñarte libros de la Biblia. Estamos enseñando Primera de Samuel, Salmos, el libro de Apocalipsis, Segunda de Tesalonicenses, y vamos a seguir enseñándoles la palabra porque creemos que ustedes necesitan escucharla, conocerlo, para amarlo y obedecerla. Versículo 17, y nos acercamos al final. Los sacrificios de Dios son ir a tu servicio religioso, cumplir con los rituales. No, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Miqueas 6 y 8 decía: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocausto, con sacrificios? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos y humildes. Y es notable el énfasis que la Biblia hace desde Génesis hasta Apocalipsis. La diferencia entre el humilde y el soberbio. Dios exalta al humilde. Dios humilla al soberbio. Así que tú decides, ¿quieres humillarte delante de Dios? Bien hecho, Él te exaltará. ¿No te interesa Dios? ¿Soberbio? Él te aplastará. Tú lo has decidido. Y terminamos. Versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Haz las cosas bien con el Señor. Busca restaurar la relación con Dios. Se comienza en el corazón, porque es allí donde está el problema. Haz siempre lo correcto y el resto seguirá su curso. Mientras el corazón esté mal, no puedes ordenar lo que queda. Simplemente no ocurrirá. Pero si te humillas delante de tu Dios, es lo importante. Y vean, conversaba con mis caballeros. Los días sábados yo tengo un desayuno a las 7 de la mañana, hora de Lima. Me gustaría invitarte para que participes. Y cuando estoy en el desayuno, compartíamos el día de ayer sobre la fragilidad de la vida, la situación económica. Y hay un hecho que yo me he maravillado de la Biblia y lo compartía con los caballeros. Y es, cuando tú lees la Biblia, los grandes hombres y mujeres, menciónalos: Moisés, Abraham, Noé, Jacob, Isaac, Elías, Jeremías, Samuel, Miqueas, Pedro, Pablo, Juan, Cornelio, la mujer sirofenicia, y podemos seguir nombrando. Todos estos hombres y mujeres de Dios estaban sujetos a pasiones, eran idénticos a nosotros, sufrían, tenían sus luchas y sus dudas, pero eran conscientes que necesitaban de Dios. Y allí marcó la diferencia. Quebrados, vinieron a Dios y le dijeron: perdóname, siento tanto fallarte, perdóname porque reconozco mi debilidad, mi pecado está delante de tus ojos,
Te he fallado miserablemente, Señor, y lo siento tanto. Y lo hermoso es que si tú vienes con un corazón arrepentido delante de Dios, Dios te escucha. Primera de Juan 1:9. Haz de este versículo tu versículo si esta semana, si confesamos nuestros pecados. Fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ven al Señor con tu pecado. Cuando le hayas fallado a Dios, enciérrate en tu closet, cierra la puerta, agarra tu Biblia y haz del Salmo 51 tu oración de perdón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus dudas. Dios sabe que estás sufriendo, pero depende de ti. Tú eres el que tienes que acercarte. Dios te está esperando. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere tocar. Y acabo con esta oración. Padre Celestial, Señor, quiero darte gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Quiero darte gracias por el Salmo 51. Quiero darte gracias por David, un hombre que tú dices tenía un corazón para contigo, pero vemos que era un hombre que cometió pecados terribles, igual que nosotros. Y Señor, lo que hizo de David un hombre diferente fue su arrepentimiento y su humildad. Y Señor, esta mañana, hoy, domingo 26 de julio, siendo las 11:28 de la mañana, me dirijo a ti y te pido perdón porque te fallé. Señor, qué mal me siento cuando hago cosas que no te agradan. Y a veces me siento atado y como lo describía Pablo, la lucha entre la carne y el espíritu se hace tan real. Qué fácil es hacer las cosas de la carne y cuánta disciplina se necesita para las cosas del espíritu. Pero te necesito, Señor. Confieso mi pecado, confieso mi maldad. En pecado me concibió mi madre y he sido formado en maldad y necesito de tu perdón. Y creo que en esa cruz Jesús hace más de 2000 años llevó mi pecado. Como lo llevó por David antes que los cometiera, Señor, cuando ya los había cometido, Señor, tú has llevado estos pecados por mí antes que yo los cometa. Señor, gracias por tu perdón. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Y la palabra es maravillosa. El Salmo 51 es maravilloso. Encontramos en la Biblia provisión para todas nuestras necesidades. Y en este Salmo nos dice cómo restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Arrodíllate y pide perdón.